Monzón, 14 de septiembre de 1846. En el seno de una familia de modestos labradores de la ribera del Cinca, viene al mundo Joaquín Costa. Un hombre cuya personalidad estaría marcada por la honradez, la sinceridad y la denuncia constante de la hipocresía y de la cobardía. Un hombre que, con sus agudos análisis de los males de la patria y su perseverancia por hallarle solución, llegaría a ser la conciencia de España. Joaquín Costa, la conciencia de España. La infancia y adolescencia de Joaquín Costa transcurre entre su Monzón natal y la villa de Graus, a donde se traslada su familia en 1852. Esta localidad prepirenaica configura el marco ecológico y social que le marcará para toda su vida. El ambiente familiar es católico con conexiones carlistas y fuertemente integrado en las tradiciones consuetudinarias del Alto Aragón. El contexto social en el que transcurre la juventud de Costa es un contexto rural donde todavía en su época se mantenían vivas numerosas instituciones sociales, y Costa las conoce y se desarrolla en ese medio, y de ahí viene su interés permanente por el estudio del derecho consuetudinario y de la economía popular, que daría lugar a uno de sus libros fundamentales, y su deseo y su esfuerzo fue intentar reactualizarlas e incorporarlas a un proyecto de modernización del país. Es un pequeño campesino, es un hombre relativamente tímido al principio, y es un hombre que toda la vida va a llevar esa carga de escasez económica. Como hermano mayor estaba destinado a ser el sucesor de su padre en la explotación familiar, y él vivió con tremenda amargura esa ruptura porque su vocación intelectual primó sobre cualquier otra opción. Muy pronto se manifiesta su vocación por los libros y por la agricultura. Hasta los 18 años alternará el estudio en la escuela local con los trabajos en el campo, ayudando a sus padres. Y así lo anotó años después en su diario. Mi afición a los libros era desmesurada. Los que podía encontrar en Graus no servían ni bastaban a llenar este deseo infinito de saber qué bullía en mi alma. Aún me parece ver mi mal genio y mi mal humor cuando tenía que dejar el libro para tomar alguna faena. Esta vocación por el estudio entrará pronto en conflicto con las obligaciones derivadas de su condición de heredero del patrimonio familiar. Lo restante de mi vida desde 6 a 17 años lo pasé en Graus, en donde el pundonor me ha hecho beber hasta las heces del cáliz de la amargura. No me detendré en trasladar aquí estos años, qué tristes y lentos que han pasado para mí. No podía sufrir ya por fin lo que había sufrido. Este conflicto, agravado por la oposición paterna, le lleva a la búsqueda de distintas salidas-huidas. Entre ellas, la de hacerse soldado y más tarde monje benedictino. Llegó diciembre, y como no podía ya respirar por más tiempo el ambiente estrecho de Graus, quise sentar plaza de soldado. Oh, guerra consoladora para mí, de muerte. Qué cobarde huías ante mí cuanto más te perseguía como cobarde liebre. Un suicidio, tal vez. En diciembre de 1963 deja Graus para ir a estudiar y trabajar a Huesca. Esta salida será vivida con un profundo desgarro personal y de sentimiento de culpa por el abandono de los suyos a su suerte. Costa es entonces, en efecto, un adolescente un poco mayor, de 18 años, que sale y empieza a romper las raíces con un entorno campesino, de pequeños campesinos, con un entorno familiar, en efecto, conservador, carlista, antiliberal. Inicia entonces una larga travesía de desarraigo que le llevará a lugares muy distintos. En Huesca se alternarán momentos de euforia y de desánimo, y vivirá situaciones de miseria, de dependencia del favor ajeno y de carencia de afectos. Y luego esa condición humilde, económica, pues claro, el hombre se va a Huesca y trabaja de albañil,
para ganarse algún dinero, se hace maestro, es decir, él da clases de dibujo, y entonces se hace también bachiller en Huesca, y es entonces cuando podrá volar hacia Madrid para hacer sus dos carreras estrella, que son Derecho y Filosofía y Letras. Alterna el estudio con diversos trabajos para poder subsistir, como el de criado de Hilarión Rubio, albañil, a la vez que aprende diversos oficios y saberes prácticos. Su formación se amplía con los estudios de magisterio en la Escuela Normal de Huesca. En diciembre de 1865, Joaquín Costa anota meticulosamente en su diario cómo él y un grupo de amigos del instituto en el que estaba matriculado deciden fundar el Ateneo Ostense. En enero del 66, Costa pronuncia un discurso de título revelador, Esperanza en el porvenir. Es un discurso retóricamente perfecto, y las labores de Joaquín Costa en el Ateneo serán las de profesor de agricultura primero, las de francés después, y su gran esperanza en aquellos momentos, y así lo nota en su diario, era la de ser profesor de taquigrafía. Y en sus primeros años, todavía viviendo en Huesca, pues su gran objetivo fue hacer un tratado de agricultura que sirviera a los agricultores españoles para mejorar. Fue el gran objetivo de su etapa juvenil, ¿no? Todos estos rasgos resultan aún más sobresalientes y admirables si se tienen en cuenta las enormes dificultades económicas, rayanas con la más cruda pobreza, y la aparición de los primeros síntomas de su enfermedad, la cual limitaría enormemente sus posibilidades físicas. Claro, el problema de Costa es que es un hombre que nace ya, o casi ya al poco de nacer, se encuentra con una enfermedad congénita, una atrofia muscular que va creciendo, que al final pues le impedirá estar de pie o tendrá un brazo más, digamos, dificultado para actuar. ¿Qué resultará de todo esto con respecto a mi porvenir? ¿Se modificará este? ¿Será igual dentro de un año su horizonte? Por de pronto, ya sé que seré libre de quinta por inutilidad física. Triste realidad. Con motivo de la Exposición Universal de París de 1867, Costa es seleccionado en un concurso para artesanos del pabellón español, a donde marcha en marzo, permaneciendo en la capital francesa hasta diciembre de ese mismo año. Y cuando la Diputación Provincial de Huesca le manda como delegado obrero a la Exposición Internacional de París, eso es ponerle en contacto ya con el mundo moderno en su máxima realización. Pero claro, el tiempo libre que tiene se dedica a pasear, a ver la exposición, por supuesto, y a deslumbrarse pues con los logros de la industrialización de los países ya desarrollados en Europa, de Inglaterra, de Francia, de Bélgica, de Alemania. Claro, eso a él le deja una impronta tremenda. España está muy atrasada. Y además aprende francés muy bien, tanto, y esto nos da un poco la idea de qué tipo de persona era, que cuando vuelve escribe nada menos que una gramática francesa. Tiene tal avidez de aprender, tal interés, tantas ganas de hacer cosas, que un humilde albañil y portero de una exposición vuelve ya dorado con esa experiencia europea. En Francia he concluido de aprender lo que son las grandes obras y grandes empresas. He aprendido lo que son y lo que saben los franceses. He visto emperadores y alternado con sabios. He conocido a los españoles y hablado con extranjeros de todas las nacionalidades. Viene transformado, ¿no? Después de la Exposición de París es otro Costa, y se convierte en un claro defensor de la modernización de la economía y de la sociedad española, y en un defensor de la modernización de la agricultura, porque era el instrumento que permitiría la modernización general del país. A raíz de su experiencia, Costa escribe el que sería su primer libro y su principal obra de juventud. Y cuando el primer libro de Costa es Ideas apuntadas en la Exposición Internacional de París para España y para Huesca. Es una cosa muy curiosa. El año de 1868 es muy importante en la vida de Costa. Es el año de su regreso de París, de la Exposición Universal de 1867, y es un año de rebeldía personal, de emancipación. Y también esa rebeldía se demuestra tanto en la emancipación respecto de Hilarión Rubio como de su círculo conservador ultramontano compuesto por su tío José Salamero, o también el presbítero José La Sierra.
Los años siguientes a su regreso de Francia los pasa entre Graus, Barbastro, Huesca y Madrid, buscando una estabilidad económica que nunca llega, a la vez que desarrolla una gran actividad publicista en diversos periódicos. Son años de incertidumbre, desasosiego e indefinición, unidos a una dramática pobreza y una profunda crisis espiritual. Triste verdad, que cuanto más voy profundizando en el vaso de la vida, más se van espesando el veneno y las heces que no han de agotarse jamás. Estoy que no sé qué hacer. Oh, qué abismo tan infernal se ha abierto ante mis pies. Es tal la sensación de frustración y de Costa en aquellos años que le tienta tanto el suicidio como el abandono ermitaño. Viendo que para mí no había ya más horizonte que la oscuridad, la miseria y las humillaciones, imaginé realizar por mí mismo el proyecto que yo tenía sobre regenerar el mundo por medio de los benedictinos dedicados al cultivo de las ciencias, al estudio, prácticas y enseñanzas de la agricultura, a las misiones populares, a la instrucción primaria. Un sentimiento de culpa lo acompañará durante muchos años, agobiado por las penurias económicas y por la situación de su familia. Fui a casa y hallé a mi padre sufriendo por consecuencia de los calores del día y riegos de la noche. Mi hermano fallecido, mi madre envejecida y acabada. Todos y todo en la miseria, apiñados en la mitad de la habitación que tenían antes. Cuando me quedé solo a medianoche, rompí a llorar desconsoladamente, considerando tanta pobreza en contraste con mi edad y con mi imposibilidad actual de remediarlo, y con que hubiese podido arreglar todo esto si hubiera sido obrero agrícola. Lejos de eso, les he estado pidiendo duros y duros todo el año, habiendo tenido ellos que pedir prestado el dinero con que había comprado las botas que llevo. Cuando fui a la cama y vi el color y la pobreza de la sábana, rompí a llorar más desesperadamente, considerando que mi padre había dejado su colchón para prepararme esta cama y quizá hasta la pobre sábana de su lecho. El Costa joven, pero ya relativamente adulto, que llega a Madrid, se encuentra con un Madrid efervescente, con un Madrid, pues en fin, con el sexenio revolucionario. Al producirse la Revolución de 1868, Costa declara sus ideales republicanos. El 30 de septiembre de 1868 cayó la dinastía borbónica de España, cayó la reina. La revolución se ha hecho casi sin sangre. Estamos en el periodo de la libertad. Definitivamente, soy republicano federalista, de buena fe, en el buen sentido de la palabra, sin intolerancia ni fanatismo, y enemigo, por tanto, de fanáticos, intolerantes y egoístas. Costa va a hacer del Ateneo su centro intelectual, y para Costa, que es un hombre ávido de conocimientos, el Ateneo, existe la Biblioteca Nacional, existen otras bibliotecas, no es que sea la única, pero el Ateneo es muy cómoda, y Costa trabaja allí admirablemente. Y luego hay unas secciones que se dedican a diversos temas del conocimiento humano. Costa está o de secretario o de presidente, según los años, en algunas de las más importantes, y propone temas de estudio. Joaquín Costa es un portento intelectual y tiene una memoria prodigiosa. Cuando especialmente llega a Madrid y se matricula primero en Derecho y luego en Filosofía y Letras, pues tiene a su alcance en el Ateneo, en la Biblioteca de las Universidades, multitud de libros. Pero siempre echaba en falta Costa en aquellos años la tutela, la existencia de un maestro que le guiase. Es imposible consolarme. Todos hallaron un apoyo eficaz sobre la tierra. Solo para mí no hubo maestros que me abrieran los ojos, ni tíos que me comprendieran, ni protectores que me pagaran los estudios, ni bibliotecas que excitaran el entendimiento mío, ni una observación, ni una indicación, ni una voz, ni una sonrisa.
ni un dedo que descorriese la cortina que ya ensayaba a descorrerse por sí sola. Nada más que el vacío. Pero no hubo nada.